y esa clase concluye nuestra unidad sobre el Renacimiento. Soniano, ¿alguna pregunta antes de que sigamos? Los tentáculos del profesor Zack saludaron expectantes al aula de estudiantes alienígenas aburridos. Silencio, ni siquiera un pío del venozano en la parte de atrás, cuyas 5 bocas solían parlotear. Excelente, los tallos oculares de Sor se animaron. Entonces comencemos nuestro siguiente tema fascinante, el arte de la Tierra y su impacto. Revolucionario en la cultura galáctica, un gemido colectivo recorrió el aula. Cenar X, una mancha como glutino, balbuceó sarcásticamente. ¡Oh, alegría! Otra conferencia emocionante sobre esos primates apenas evolucionados. Y su arte. Apenas puedo contener mi emoción ahora. Zorak la reprendió. Cromatóforos destellando un magenta Stern. Te haré saber que el arte de la Tierra es un muy alto mientras se callaba al darse cuenta de que no tenía idea de qué hacía que el arte de la Tierra fuera especial. El plan de estudios insistía en que lo enseñara, pero ¿por qué? Justo en ese momento la puerta del aula se abrió de golpe con un dramático silbido. Entró caminando, o más bien tropezó, un humano desaliñado, vistiendo lo que parecía ser una camisa hecha completamente de macarrones. Lo siento, llego tarde a enseñar al humano, exclamó sonriendo ampliamente. Tuve un pequeño problema con los estabilizadores de gravedad de mi nave, y por estabilizadores de gravedad me refiero a caseros. Moonshine le guiñó el ojo conspirador a Mindavis. La clase, el tallo ocular de Slack giró con confusión. Yo lo siento, ¿quién eres tú? Nombre, MC Pincelada. A su servicio, el humano intentó hacer un arco, casi cayéndose en el proceso. Escuché que estás enseñando sobre arte de la Tierra, y déjame decirte que no tienes idea de lo que te espera, balbuceó Cenar. De nuevo, esta vez con un toque de intriga. Esto podría ser interesante por... Una vez Mick aplaudió, mandó volar algunos trozos de macarrones. Muy bien, niños, hablemos del mayor robo de arte en historia galáctica. La vez que el arte de la Tierra salvó el universo, y se ve muy bien haciéndolo la clase. Se inclinó hacia adelante de repente. Cautivada, incluso Sorg se encontró extrañamente transfixiada por este extraño humano. La imagen esta. Mick comenzó a gesticular salvajemente. El año es 2242. La humanidad ha sido parte de la Federación Galáctica durante un siglo y seguimos siendo los primos raros con los que nadie quiere sentarse al lado en las reuniones familiares, pero eso estaba a punto de cambiar. Gracias a la gran siesta del arte galáctico, la espalda de Watts intervino, sus tentáculos curvados en confusión. MC sonrió. Bar, la gran siesta del arte galáctico. Profesor, verá, después de milenios de evolución artística, la galaxia había llegado a un callejón sin salida creativo. Cada escultura era perfectamente simétrica, cada pintura matemáticamente equilibrada, cada canción y algoritmo de perfección auditiva, y era aburrido como ver secar la pintura en Serge. Hizo una pausa para un efecto dramático y luego puso en escena, susurró. Ahí es donde entramos los humanos en un jadeo. Ondeó a través del aula. La forma gelatinosa de Sar se estremeció con anticipación. El Consejo Galáctico de Cultura y Cosas Realmente Elegantes estaba desesperado. Mick continuó. Necesitaban algo, cualquier cosa para sacudir la escena artística, así que recurrieron a la especie conocida por ser caótica, impredecible y ocasionalmente incendiar cosas. Por diversión, humanos, los cromatóforos de Zack brillaron con un amarillo escéptico, pero seguramente el señor Pincelada. El arte humano no pudo haber sido tan revolucionario. Nuestros registros muestran que la Tierra todavía era una civilización en desarrollo cuando se unió a la Federación. Los ojos de Mick brillaron traviesamente. Pero ahí es donde te equivocas, enseña. Ya ves, mientras el resto de la galaxia perfeccionaba sus pinceladas, nosotros los humanos estábamos tirando lienzos pintados, pegando urinarios en galerías de arte y convenciendo a la gente de que una banana cinta adhesiva a una pared valía millones. La clase estalló en murmullos confusos. Un copid en la primera fila levantó una rama como un apéndice. Disculpe, pero ¿qué es un plátano? No es importante. Mick hizo un gesto de desdén. Lo que es importante es que la humanidad fue elegida para curar el arte galáctico del centenario Gaia. Era nuestra gran oportunidad de mostrarle al universo de qué se trataba el arte de la Tierra, y vaya si lo logramos. Sacó un proyector holográfico que mostraba imágenes de las obras de arte más famosas e infames de la Tierra. He aquí el arsenal que desatamos sobre los críticos de arte alienígenas desprevenidos. La primera imagen cobró vida, un urinario puesto de lado. Esto, mis amigos, es Fountain de Marcel Duchamp.
¿Es un comentario profundo sobre la naturaleza del arte o simplemente un inodoro? Un tipo firmó. La belleza es que nadie lo sabe con seguridad. Los tallos de los ojos de L se cruzaron en confusión. Pero, ¿cómo es este arte? Excelente pregunta. Mick exclamó. La respuesta es que simplemente es. Bienvenido al maravilloso mundo del arte de la Tierra, donde la única regla es que no hay reglas. Pasó a la siguiente imagen. Una salpicadura caótica de pintura sobre el lienzo. Esto es un Jackson Pollock, déjenlo. Él creó esto emborrachándose por completo y bailando. Por el lienzo con zapatos cubiertos de pintura, nos gusta llamarlo extraterrestre borracho, rayuela en honor a nuestros amigos galácticos, Senar balbuceó. Emocionado. ¿Quieres decir que cualquiera puede hacer esto? Mick guiñó el ojo. Esa es la belleza de esto, mi amigo gelatinoso en el arte de la Tierra. Todos son artistas y todo es arte si entrecierras los ojos lo suficiente y se te ocurre una explicación lo suficientemente pretenciosa. La clase estaba llena de emoción. Ahora todos los rastros de aburrimiento desaparecieron hace mucho. Sorg se encontró inclinada sobre sus tentáculos que se agitaban con un interés renovado. Pero el verdadero espectáculo, Stoer M., continuó con su voz bajando a un susurro dramático. Fue cuando revelamos nuestra pieza a la resistencia en Gaia. Damas, caballeros y formas de vida no binarias variadas. Les presento el cojín cósmico de Jupi. El holograma cambió para mostrar una enorme burbuja brillante que parecía ondular con colores y formas. Los estudiantes extraterrestres quedaron boquiabiertos ante esta belleza, explicó Mick, apenas conteniendo su Glee. Era una instalación de arte viviente que respiraba. Llenamos una cámara de gravedad cero con una mezcla de los mejores gases de la Tierra, óxido nitroso de helio y solo un toque de hexafluoruro de azufre para darle un toque extra. Luego invitamos a los críticos de arte más estimados de la galaxia a experimentarlo. Desde el interior, los cromatóforos de Sorba destellaron un púrpura preocupado, pero ¿no sería eso peligroso? M-Wab una mano despectiva y no. Teníamos sistemas de soporte vital de primera categoría en su lugar. Lo único que estaba en riesgo era su dignidad. Verás que los gases tuvieron algunos efectos interesantes en la biología alienígena, sonrió. Malvadamente el Aruón comenzó a reírse. Sin control, las habilidades telepáticas del Vex-Nar se descontrolaron transmitiendo sus recuerdos más vergonzosos a todos los que estaban en el rango y los Sorlax, digamos que descubrimos por qué. Normalmente están tan tensos, resulta que son cojines de aro sensibles básicos. Cuando se relajan un poco la clase, estalla en risas incluso Sax. No pude reprimir una risita burbujeante. Pero aquí está. El Kiami continuó con sus ojos centelleantes, mientras estos críticos de arte sofocantes flotaban, por ahí riendo, tirándose pedos y compartiendo sus secretos más profundos. Algo mágico pasó y empezaron a crear su propio arte. El holograma cambió de nuevo, mostrando una serie de patrones abstractos y formas. Mick explicó que son las pinturas creadas por los críticos mientras rebotaban en las paredes de la cámara. Lo llamamos baile interpretativo de Gast. Se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Senar balbuceó con asombro. Así que el arte terrestre no se trata solo del producto final, sino del proceso de creación en sí. Mick apuntó con un dedo a la oleica de gluten. Bingo, amigo Blobby, lo estás entendiendo. El arte terrestre se trata de romper reglas, superar límites y ocasionalmente hacer el ridículo en nombre de la creatividad. Se giró para dirigirse a toda la clase. Ven, niños, esa es la verdadera revolución que el arte terrestre trajo a la galaxia. No se trataba de hacer algo mejor. ¿Arte? Se trataba de hacer arte mejor, más inclusivo, más expresivo, más sac. Agitó sus tentáculos. Pensativamente creo que estoy empezando a entender, pero señor. Pincelada usted. Mencionó un atraco al principio de su historia. ¿Cómo encaja eso en la sonrisa? ¿Ampliada de Mix? Ah, sí, el atraco bueno, verás. Después de que el aer de la Tierra Gaia se convirtiera en el producto más popular en la galaxia, todos querían un pedazo de la acción. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Se inclinó. Conspirativamente, un grupo de ladrones de arte, liderados por el notorio Brush Bandit, tramaron un plan para robar toda la exposición de arte de la Tierra. Pensaron que con el caos y la confusión del arte de la Tierra, nadie se daría cuenta si cambiaban los originales por falsificaciones. La clase jadeó colectivamente. La forma gelatinosa de Senar X onduló de emoción. ¿Qué pasó después? Los ojos de Mick brillaron.
Traviesamente, bueno, ahí es donde está el verdadero genio del arte de la Tierra entró en juego. Ya ves que nosotros, los humanos, habíamos anticipado que algo como esto podría pasar, así que se nos ocurrió un plan tan audaz, tan completamente loco, que solo pudo haber venido de la especie que inventó el Turducken. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, disfrutando la anticipación en los rostros alienígenas y otros apéndices sensoriales. A su alrededor dejamos que lo robaran todo, Mick, declaró. Triunfalmente los tallos oculares de Zor se cruzaron en confusión. ¿Dejaste que lo robaran? ¿Pero por qué? La sonrisa de Mick se ensanchó porque, mi querido profesor, reemplazamos todo el arte con réplicas exactas antes de que el robo incluso ocurriera, y cuando digo exacto quiero decir hasta la última gota de pintura, la última tubería doblada, el último plátano encintado. La clase, murmuró confundida. Snararik balbuceó escépticamente. Pero, ¿cómo es eso una Victoria? Los ladrones todavía se salieron con la suya con arte valioso, incluso si eran réplicas. Mick movió un dedo. Pero ahí es donde te equivocas, mi gelatinoso amigo. Verás, en el mundo del arte de la Tierra, las réplicas que creamos eran igual de valiosas, si no más que los originales. Al ver las miradas desconcertadas en los rostros alienígenas, Mick continuó. Lo llamamos romper su arte. Robó cada pieza en la exhibición. Ahora existía en un estado de incertidumbre cuántica. Era simultáneamente el original y una réplica, hasta que alguien intentó verificar su autenticidad. Los tentáculos de Zor se enroscaron en pensamiento. ¿Pero cómo funciona eso? Seguramente debe haber una manera de notar la diferencia. Los ojos de Mick brillaron. Esa es la belleza de esto. Profesor, nos aseguramos de que no la hubiera. Usamos entrelazamiento cuántico para vincular cada pieza original con su réplica. Observar una afectaría instantáneamente a la otra, lo que hacía imposible determinar cuál era cuál. Abrió los brazos, y así duplicamos el valor de la producción artística de la Tierra de la noche a la mañana. Los originales, las réplicas, incluso las falsificaciones. Los ladrones habían preparado, todos se convirtieron en parte de la mayor instalación de arte interactivo que la galaxia haya visto nunca. La clase se sentó en silencio atónito por un momento, tratando de envolver sus diversas mentes alienígenas alrededor del concepto. Luego, lentamente la comprensión comenzó a llegar. Dawn Senex fue la primera en hablar. Su forma gelatinosa vibraba de emoción, por lo que el arte heist en sí se convirtió en una pieza de arte escénico. Mick señaló el glutenoid triunfalmente. Exactamente. Los ladrones, el equipo de seguridad. El seguro se ajustó como todos se convirtieron en participantes involuntarios del proyecto de arte terrestre más grandioso que jamás se haya concebido. El cromatógrafo de Lack pasó por un arco iris de colores mientras procesaba esta información. Pero, ¿qué pasa con las implicaciones legales? Las consideraciones éticas. Mick esbozó un brillo travieso en sus ojos. Eso es lo que tiene el arte terrestre. Profesor, no solo empuja los límites, los elimina. Convertimos una catástrofe potencial en una conversación a nivel galáctico sobre la naturaleza del arte, el valor y la realidad. En sí, se volvió para dirigirse a la clase, una vez más, y dijo que los niños son el verdadero poder del arte terrestre. No se trata de imágenes bonitas o esculturas elegantes, se trata de cuestionar percepciones, generar debates y ocasionalmente causar crisis existenciales leves. El aula estalló en una charla emocionada. Los estudiantes discutían sobre la naturaleza del arte, la ética del robo y si ellos también podían crear obras maestras, simplemente declarando que objetos aleatorios son arte. Zorak observó con asombro cómo sus estudiantes, por lo general apáticos, participaban en un apasionado discurso sobre la teoría artística y la mecánica cuántica. Se volvió hacia Mick y su pedúnculo ocular se movía con una mezcla de confusión y admiración. Señor, pincelada, yo no sé si agradecerte o denunciarte. Al Consejo Galáctico de Educación. Mick sonrió sacando un trozo de macarrones de su camisa y sosteniéndolo como una pequeña escultura. ¿Por qué elegir al profesor en el espíritu del arte de la Tierra? ¿Por qué no ambos piensan en las discusiones filosóficas que ladraría mientras la clase continuaba debatiendo? Con entusiasmo, Senar se abrió camino hasta Mick Senior. Pincelada, balbuceó. Vacilante, ¿crees? ¿Crees que yo también podría ser un artista de la Tierra? La expresión de Mick se suavizó. Puso una mano
suavemente sobre lo que asumió que era el hombro de cenar. X era difícil decirlo con gluten. Oides, mi amigo, ya. Eres el momento en que comenzaste a cuestionar. Imaginando crear, te convertiste en un artista. El arte de la tierra no se trata de dónde eres. Se trata de cómo ves el mundo. La forma gelatinosa de cenar. X brilló con lo que solo podría describirse como alegría en ese caso, burbujeó con entusiasmo. Tengo una idea. Para mi primera pieza la llamo Autorretrato en verde mareo. Y con eso cenar comenzó a ondular, y a ondular su forma cambiando a patrones abstractos que de alguna manera lograron ser hermosos y ligeramente notables. Mick observó con orgullo cómo el aula alienígena se transformaba en una caótica y alegre explosión de creatividad, pinturas hechas de ondas gravitacionales, esculturas creadas a partir de pensamientos cristalizados y piezas de performance que desafiaban las leyes de la física. Era el arte terrestre llevado a su ilógico maravilloso extremo mientras los tentáculos de Zeta se agitaban en un frenético intento de restaurar el orden mientras comenzaba en secreto un boceto propio. Mick no pudo evitar sonreír. La Tierra puede no haber sido la civilización más avanzada de la galaxia, pero cuando se trataba de pensar fuera de la caja, colorear fuera de las líneas y, ocasionalmente, incendiar todo el Damn Art Studio en nombre de creatividad. Bueno, esa era un área donde la humanidad reinaba de manera suprema y, como el primer Dan Quantum interpretativo, Gloriano comenzó en la esquina del aula. Mick sabía que la revolución artística apenas había comenzado. La galaxia nunca volvería a ser la misma y sería mucho más colorida, caótica y maravillosamente extraña. Después de todo, en la gran galería del universo, el arte de la Tierra finalmente había encontrado su lugar justo en el centro con un gran cartel que decía, por favor toque, reflexione y posiblemente reorganice la realidad. Nada mal para una especie que alguna vez pensó que las joyas de macarrones eran el colmo de la expresión artística mientras el aula descendía al caos artístico con extraterrestres de todas formas y tamaños experimentando con su nueva libertad creativa. Mick no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Pensó que esto era de lo que se trataba el arte de la Tierra: derribar barreras, desafiar suposiciones y ocasionalmente causar leves crisis existenciales. De repente, un fuerte crujido llenó la habitación, seguido de una voz resonante que parecía venir de todos lados y de ningún lado a la vez. Atención. Ciudadanos de la Federación Galáctica, este es el Departamento de Conformidad Creativa. Hemos detectado un brote no autorizado de expresión artística en este sector. Cesen y desistan inmediatamente los estudiantes alienígenas. Congelaron sus diversos apéndices todavía, cubiertos de pintura brillante y lo que parecían ser tentáculos de Silly Putty, sensibles enroscados de miedo, su fuerza cromática parpadeando, un Mick blanco en pánico. Sin embargo, simplemente sonrió. Bueno, él se rió entre dientes crujiendo sus nudillos. Dramáticamente parece que la policía de la diversión ha llegado hora de la lección de arte de la Tierra. Número 2. Desobediencia civil artística se volvió hacia la clase sus, ojos brillando con travesura. Muy bien. Niños, ¿quién está listo para pegarle al hombre o a la mancha o cualquier forma de autoridad opresiva con la que estamos tratando? Aquí cenar X, que había estado en medio de la creación de un autorretrato usando su propia gelatina. El cuerpo como un pincel. Burbujeaba. Emocionado, pero el señor pincelada cuando nos metemos en problemas. La sonrisa de Mick se ensanchó. Mi querido señor RX, meterse en problemas es la mitad de la diversión. Además, no estamos infringiendo ninguna ley con solo interpretarlas creativamente. Juntó las manos y envió una lluvia de macarrones volando. Bien, pandilla, aquí está el plan. Vamos a crear la primera instalación de arte flash mob de la galaxia. Como explicó rápidamente Mick, el concepto del miedo inicial de los estudiantes alienígenas dio paso a la emoción. Incluso Zaubex se encontró atrapada en el espíritu rebelde. Sus tentáculos se agitaron con una determinación recién descubierta. El señor pincelada dijo. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y euforia. Debo protestar. Esto es muy irregular y potencialmente peligroso. Como educador no puedo tolerar lo perfecto. Mick interrumpió, colocando una boina en lo que esperaba que fuera la parte superior de la cabeza de Zack. Tú harás el papel de la figura de autoridad severa. Agregará
un aire de legitimidad a nuestra pequeña revolución antes de que Swag pudiera protestar, mas Mick ya estaba dirigiendo a los estudiantes. Te enseño a ti y a los otros, seres amorfos. Quiero que formes una escultura abstracta viviente que respire en la plaza principal. Los Rohans usan esas múltiples bocas para una caja de ritmo cósmica. La sinfonía te burla de tu danza, interpretativa de la fotosíntesis. De ver mientras los estudiantes salían corriendo del aula. Sus ojos y otros órganos sensoriales brillaban con fervor artístico. Mick se volvió hacia Swag con un guiño. Después de todo, el profesor todavía La evolución necesita un héroe reacio. Los cromatóforos de Sor recorrieron un arco iris de emociones conflictivas antes de decidirse por un naranja determinado. Oh, qué diablos, balbuceó mientras tomaba un pincel con un tentáculo y un armonizador cuántico con otro. Siempre quise probar mis tentáculos en el cubismo de todos modos. Mientras tanto, en los estériles pasillos del Departamento de Conformidad Creativa sonaban las alarmas. Burócratas de varias especies corrían de un lado a otro en pánico. Sus uniformes perfectamente planchados chocaban con el caos que se desarrollaba en sus monitores. El inspector jefe, un humanoide de piel gris, con exactamente 2 expresiones faciales de desaprobación y profunda desaprobación, miraba las pantallas con horror. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Su asistente, un vellano de ojos múltiples llamado Hugh, parpadeó rápidamente mientras procesaba los datos entrantes. Parece ser una especie de levantamiento artístico, señor, lo están llamando el gran Doodle Galáctico. La cara de Borings se puso en su configuración, profundamente desaprobadora. Doodle, esto es un escándalo y una fachada para todo lo que es simétrico y beige. Despliegan el escuadrón de supresión de la creatividad. Inmediatamente después, en la superficie del planeta, la instalación de arte Flash Mob estaba en pleno apogeo. La plaza se había transformado en un descontrol de color, sonido y ocasionalmente olor gracias a un grupo de entidades gaseosas que habían adoptado con entusiasmo el concepto de esculturas de olores. Mick se paró en lo alto de un podio, construido apresuradamente, hecho completamente de materiales de arte desechados, dirigiendo el caos como un maestro más pasión en el dedo cuántico. Pintura. Quiero sentir el pavor existencial en esa danza interpretativa. Antigravedad y que alguien ayude a Snar, por favor. Creo que se ha convertido accidentalmente en una botella de Claim mientras el frenesí artístico alcanzaba su punto máximo. Una flota de elegantes naves sin rasgos distintivos descendió del cielo. El escuadrón de supresión de la creatividad había llegado armado con cañones de pintura beige y rayos de aplicación de la simetría. Esta es tu advertencia final. La voz de Boring retumbó desde la nave líder. Regresa a tus actividades designadas y reanuda la creación de arte dentro de parámetros aceptables o enfrenta las consecuencias. Mick agarró un megáfono que de alguna manera había convertido en un sombrero ponible y se dirigió a las naves que se acercaban y cuáles son las consecuencias. ¿Nos aburrirás hasta la sumisión con tus esquemas de color perfectamente equilibrados? ¿Nos amenazarás con los horrores de la perspectiva adecuada? El ojo de Boring se contrajo con una nueva expresión para él que más tarde sería clasificada como suficientemente apopléjica. Despliega el escuadrón. Musa, bozal mientras las naves abren fuego con redes, diseñadas para suprimir el pensamiento creativo. Mick se volvió hacia los artistas reunidos. Con una sonrisa malvada, muy bien, gente, hora de nuestra arma secreta, lista a mi señal, liberen a los destinos de cada rincón de la plaza. Compartimentos ocultos abiertos de golpe, derramándose una corriente de los artistas más vanguardistas de la Tierra, cada uno más absurdo que el último, surrealistas armados con relojes derretidos, artistas conceptuales que llevan esculturas invisibles y artistas de performance preparados para cuestionar la naturaleza misma del cuestionamiento, el escuadrón de supresión de la creatividad entrenado. Para hacer cumplir las normas artísticas rígidas, se encontró lamentablemente desprevenido para él. Ataque de rareza pura y sin adulterar sus naves, se desviaron y se tambalearon mientras los pilotos luchaban por comprender el caos que se desarrollaba ante ellos. Sir Hugh informó que sus múltiples ojos, abiertos de pánico, nuestros rayos de aplicación de la simetría se reflejan en... Eso es un bigote gigante hecho de... Cucharas aburrido observado horrorizado mientras su
mundo perfectamente ordenado se disolvía en una hermosa locura caótica. Los artistas alienígenas, inspirados por el ejemplo de los terrícolas, estaban empujando los límites de sus propias tradiciones artísticas. Los seres cristalinos estaban creando esculturas que existían en 17 dimensiones. Simultáneamente, las especies psíquicas estaban transmitiendo pensamientos abstractos directamente a las mentes de los participantes dispuestos, y en el centro de todo estaba MC, que se pasaba el pincel por su camisa de macarrones ahora aumentada con una capa hecha de plástico, de burbujas y una corona de pinceles desiguales. Miró a los ojos a Aburrido y ofreció un saludo descarado. «Acéptalo». La voz de Aburrido. Mix resonó por toda la plaza, amplificada por lo que parecía ser una escultura de megáfono que funcionaba como una fuente de brillo. «¿No puedes reprimir la creatividad? No puedes confinar el arte a pequeñas cajas ordenadas. El arte es desordenado, es caótico. A veces está cubierto de salsa de espagueti, pero la mayoría de todo es gratis». Como para puntuar su punto, cenar pasteles que se habían... Finalmente el joven Klein se embotelló, lanzado al aire, su gelatinosa forma retorciéndose y estirándose para deletrear palabras en un juego cósmico de artístico. Pictionary. Aburrido barco flotaba, incierto, sus cañones de pintura beige, cayendo derrotado por primera vez en su vida meticulosamente ordenada. El inspector jefe se encontró perdido y, en algún lugar profundo de su corazón perfectamente simétrico, una pequeña chispa de creatividad cobró vida. «No sé, entiendo, Aburrido», murmuró su piel gris tomando el más leve indicio de color. «No es ordenado, no es predecible, no es aburrido». Y, sin embargo, la voz de Mick se suavizó llevando una nota de pasión genuina debajo del humor. «Ese es el punto, mi amigo, cromáticamente desafiado. El arte no está destinado a ser entendido, está destinado a ser experimentado, para hacerte sentir, para hacerte pensar, para ocasionalmente hacerte cuestionar tu cordura y tu lugar en el universo». Hizo un gesto hacia el caos remolinado de creatividad debajo. «Mira, a tu alrededor, cada ser aquí está expresando algo único, algo fiel a sí mismo. Ese es el verdadero poder del arte. Nos conecta, nos desafía y nos recuerda que en este vasto y extraño universo todos estamos tratando de dejar nuestra marca». Mientras Mix se hundía en una notable transformación que comenzó a tener lugar, el escuadrón de supresión de la creatividad, conmovido por la emoción cruda y la imaginación ilimitada en exhibición, comenzó a bajar sus armas. Algunos, incluso tentativamente, se unieron en su uniforme beige lentamente, dando paso a salpicaduras de color vibrante. Aburrido, su rostro se contorsionó en una expresión completamente nueva que más tarde sería clasificada como reacia. Epifanía descendió lentamente de su nave. Cuando sus pies tocaron el suelo salpicado de pintura, tomó un pincel descartado, con manos temblorosas. «Creo que me gustaría probar esta cosa de arte», dijo suavemente, una sola lágrima rodando por su mejilla gris. «¿Por dónde empiezo?» Mick saltó de su podio, echando un brazo sobre los hombros de Aburrido. «Mi amigo, ya ha comenzado el momento en que te abriste a nuevas posibilidades. Te convertiste en un artista, como artistas alienígenas y humanos por igual. Bienvenidos». Aburrido en su pliegue caótico y colorido, Mick no pudo evitar sonreír. Pensó que era la verdadera victoria no derrotar al departamento de conformidad creativa, sino invitarlos a unirse al gran y hermoso experimento desordenado que era el arte. Zorak se acercó a Mick, sus tentáculos salpicados de pintura y sus tallos oculares ligeramente visqueados por la emoción. «Señor Pincelada», dijo con su voz llena de un nuevo respeto, «creo que le debo una disculpa. Nunca entendí el poder del arte de la tierra hasta hoy». Mick sonrió, sacando un trozo de macarrones de su camisa y presentándoselo a Zorak con un gesto elegante. «No se necesitan disculpas. Profesor, el arte es un viaje, no un destino». Aunque agregó con un guiño: «Si se siente inspirado, tengo algunas ideas geniales para el plan de estudios del próximo semestre. ¿Qué opinas sobre la incorporación de esculturas de espuma cuántica interpretativas en sus conferencias como L?» Los cromatóforos destellaron una mezcla de emoción y terror leve. Mick contempló la plaza transformada. Los extraterrestres de todas las especies estaban creando, compartiendo y deleitándose en el alegre caos de la expresión artística sin restricciones. El arte terrestre había hecho más que salvar el universo, le había dado una nueva capa de
Pintura. Una nueva perspectiva y un recordatorio de que a veces las cosas más hermosas surgen de abrazarlo inesperado, y como un grupo de entrance, comenzamos una ópera improvisada sobre las implicaciones existenciales de los macarrones como medio artístico. Mick sabía que esto era solo el comienzo. La revolución artística se había vuelto galáctica y el universo nunca volvería a ser el mismo después de todo. En la gran galería de la existencia, la Tierra finalmente había encontrado su obra maestra, un cosmos lleno de criaturas que aprendían a colorear fuera de las líneas, pensar fuera de la caja y ocasionalmente volverse de adentro hacia afuera en nombre de la expresión artística. No está mal para una especie que alguna vez pensó que las pinturas de terciopelo neón eran el colmo de la sofisticación. ¿El final o es solo el comienzo de un nuevo movimiento artístico?